Mire usted, aunque esto no se acostumbra en nuestro país, no forma parte de toda lo que podríamos llamar un procedimiento jurídico, en este caso penal, alguien pregunta, ¿qué sucedería si policías que estaban en este momento privados de su libertad por el caso de la desaparición de estos normalistas, al igual que José Luis Abarca y su esposa, la señora Pineda, fueran puestos frente a los padres de familia que se sienten dolidos y agraviados por la desaparición de sus hijos? ¿Qué sucedería si ellos relataran qué fue lo que pasó? Eso no se acostumbra en nuestra legislación, pero eso sería muy interesante. Una persona que me manda un mensaje me dice eso. ¿Qué sucedería? Pues la verdad, yo creo que se conocerían muchos detalles, porque muchos de estos policías que están involucrados y que están privados de su libertad, a lo mejor dirían cosas horrorosas, cosas de las que nosotros no nos hemos enterado y a lo mejor nunca nos vamos a enterar. Y si también trajeran a militares para que le dieran la cara a los padres de familia y narraran qué fue lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa. Claro, hay muchos casos, pero concretamente en ese asunto de los normalistas, pues sería algo muy interesante. Señor Ramírez, que me manda esta pregunta, no había yo pensado en eso, pero sin embargo me puse a leer algunas cosas y comparo lo que pasó en África y en Argentina. En África, con motivo de las atrocidades también de gente en el poder, incluidos policías, militares, de esos crímenes que se llaman de lesa humanidad, donde mataron a cientos de personas, en África se crea una comisión de la verdad y de la reconciliación, y ahí sí pusieron a los presuntos responsables de atrocidades frente a todos los familiares que se sintieron agraviados, y esto se llevó a cabo en más de 267 zonas de África, para que estos, los hechores, los que habían cometido esas conductas ilícitas gravísimas, dijeran la verdad, qué había sucedido, quiénes les habían ordenado matar y por qué. Fue un procedimiento muy interesante, ojalá ustedes lo pudieran encontrar, me imagino que debe de estar en internet, si no, remóntese a los libros o a los reportajes, artículos que se han publicado, y fue un experimento sumamente interesante porque se conocieron atrocidades, ¿sabe usted de qué naturaleza? Ordenadas por autoridades superiores, por el gobierno, por los altos mandos militares y policíacos. Esto lo comparo con lo que sucedió en Argentina. En Argentina se llevó a cabo pues un procedimiento que cumpliendo con todo lo establecido en los códigos penales de ese país del cono sur de América. Ahí fue muy diferente el procedimiento porque la gente no se enteró más que de que había un procedimiento, de que muchos militares se negaban a declarar, otros fueron condenados, todavía algunos sufren prisión, de las brutalidades que cometieron. Se negaron a declarar en público, a que se conocieran muchas cosas, aunque hubo procedimientos que fueron hechos en público, pero en salas reducidas. Fue muy diferente. Muchas cosas, muchas atrocidades como estos vuelos de la muerte sí salieron a la luz pública. Otras conductas gravísimas no fueron dadas a conocer. En cambio, en África sí. Por eso yo le doy respuesta a esta pregunta de este señor Ramírez, que me dice, ¿qué sucedería si a los policías de Iguala, a todos los que tienen detenidos, porque el gobierno de la República presume que tiene más de 80 y tantos detenidos, también al señor José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, a su esposa, que sería un experimento interesante, ¿no? Que los pusieran frente a padres de familia para que declararan por qué lo hicieron, qué fue lo que hicieron y quiénes se los ordenó. Pero claro, una situación de estas características sería imposible. El propio régimen va a decir, es que eso no está previsto en los ordenamientos jurídicos penales. Pues claro que no, ni le convendría, porque entonces escucharíamos declaraciones gravísimas. ¿Cómo actuaría un militar, un policía, un marino
que recibió la orden de acribillar, de matar. ¿Cómo reaccionaría? Yo no me explico cómo reaccionarían ante los padres de las víctimas cuando les preguntaran, dime quién de ustedes o por qué dispararon, por qué se llevaron a nuestros hijos, dónde están, a dónde se los llevaron, por órdenes de quién, en dónde los mataron, si es que así fue, en dónde los inhumaron, en dónde los cremaron, dónde están sus despojos, sus cenizas. Sería una situación muy interesante, pero esto jamás lo veremos en nuestro país. ¿Por qué? Porque dirían cosas muy graves, muy comprometedoras para un régimen y para las estructuras del verdadero apoyo a un gobierno, que son, pues, no es la Policía Federal, no son los policías, es el Ejército Mexicano, es la Armada de México, son esas fuerzas federales que están sumamente organizadas y que a veces, pues yo lamento decirlo, porque yo de niño mi padre me había inculcado un gran respeto hacia las Fuerzas Armadas. Yo me sentí orgulloso cuando veía a los soldados, pero cuando empecé a crecer y a darme cuenta de tantas cosas, yo dije, no, es que tenemos un ejército, una fuerza, una armada nacional, corporaciones policíacas que no están para defender a la población mexicana, no están para garantizarnos tranquilidad, no, están para reprimirnos, para llevar a cabo ejecuciones, que yo no sé por qué les llaman extrajudiciales, simplemente son ejecuciones, son asesinatos, porque no deben de matar, salvo que esté debidamente acreditado un enfrentamiento, pero en muchos casos ha quedado la duda, como lo que recientemente aconteció en Apachingán, que por cierto ya pusieron en libertad a más de 44 personas que fueron detenidas en Apachingán y que injustamente se los llevaron porque así lo ordenó el señor Alfredo Castillo Cervantes, que se los llevaran a un penal de Nayarit. Afortunadamente ya se decretó su libertad, un juez de distrito concedió el amparo y ya fueron puestos en libertad. Ese es mi comentario y los vuelvo a saludar con mucho gusto.